Vida de Lutero en el monasterio. Un día sucedió algo terrible que causó gran preocupación a Lutero. Uno de sus más queridos amigos fue descubierto una mañana asesinado en su cama. Martín se horrorizó no solo por el terrible crimen que había sido perpetrado, sino especialmente por un pensamiento de que un amigo había muerto repentinamente sin oportunidad de prepararse para la muerte. Mientras más pensaba en ello, más se llenaba del miedo de que él también podría morir de repente. Viéndose forzado de improviso a hacer frente al juicio de Dios, sabía él que no estaba preparado para la eternidad. ¿Qué hacer? Poco después ocurrió otra cosa que le hizo pensar que quizás Dios en su ira lo estaba amonestando en el sentido de una muerte terrible podría próximo fin a sus días. Al regreso de Erfurt de una visita a sus padres, Lutero se encontró atrapado en una severa tormenta eléctrica. Tremendos truenos reventaban una y otra vez. Los rayos parecían caer por todas partes. Lutero sentía como si estuviera en el mismo corazón de la tormenta. ¿Estaría Dios próximo a levantar la mano contra él y destruirlo por sus pecados? ¿Qué hacer? ¿Qué podía hacer él para ser perdonado y salvo? ¿Cómo escapar de la ira de Dios? Mientras la tormenta rugía en derredor suyo, Lutero oraba. En su oración hizo el solemne voto de abandonarlo todo para servir solo a Dios. Si Dios lo libraba en aquel trance, finalmente cayó en la tierra gritando con desesperación: «Auxíliame, auxíliame, amada Santa Ana, y me haré monje». En aquellos tiempos, la gente creía que mientras más solitaria y quieta fuera su vida, más santidad se adquiría. Por esta razón se reunían grupos de hombres con la idea de vivir vidas retiradas y mejores que la de los demás. El edificio en que tales hombres hacían su morada se llamaba un monasterio. Los que en él estaban acordaban permanecer solteros y vivir una vida tranquila. No estaban ya sujetos ni siquiera a los lazos de la familia. Toda conexión con el mundo exterior quedaba rota. Solo se les exigía obediencia al Papa y al abad del monasterio, y la práctica fiel de todas aquellas cosas que se creían obrarían santificación en ellos. De la gente deseosa de hacer buenas obras se esperaba que atendieran a las necesidades de los monjes, como se les llamaba. Las mujeres que hacían votos semejantes eran conocidas como monjas. Cristo dijo a sus discípulos: «Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura». Pero la iglesia de la Edad Media decía: «Separaos del mundo». La tormenta cesó. Lutero se puso en pie. Su vida se había salvado. Lutero recordó la resolución tomada y la promesa hecha. Él había oído la conversación de la gente en torno al alto valor que tenía ante los ojos de Dios la vida santa de los monjes. Recordó al monje mendigante que viera en su niñez y el aspecto de santidad que había tenido ante sus ojos. «Viviré una vida santa», pensó, «y estando libre así de todos los pecados y del miedo a la muerte, estaré en paz con Dios y sentiré gozo en mi ansioso corazón». Una noche, poco después, en julio de 1505, lo acompañaban varios de sus acompañantes de estudio. Jugaban y cantaban y todos parecían estar muy contentos. De pronto Lutero dijo: «Hoy me ven ustedes, pero no en lo sucesivo, no me verán más». Pasó entonces a explicarles que estaba próximo a entrar en un monasterio, por la cual se despedía de sus amigos. Los amigos le dijeron adiós con tristeza. Lo acompañaron en su viaje al monasterio para estar con él hasta lo último. Martín abandonó todas sus posesiones, excepto los libros, pues era costumbre dejar toda posesión mundana cuando un hombre se hacía monje. Era de noche cuando llamó a la puerta del monasterio agustino. En adelante sería como un perdido y muerto para el mundo. Ya no sería conocido por su nombre de Martín Lutero, maestro en artes. Como monje recibió el nombre de Agustín,
aunque de ordinario los llamaban el hermano Martín. Lutero creía firmemente que la idea de hacerse monje le había llegado en el momento apropiado y que su salvación dependía de su entrada al claustro. Estaba convencido de que no debía posponer esa acción en ninguna forma. Por tal motivo, entró al claustro antes de dar aviso a los padres sobre ello. Al padre de Lutero no le agradó la noticia de que su hijo se había convertido en monje. Su aspiración había sido siempre que su hijo accediera a una posición de honor. Él no creía que Martín vendría a ser más santo por el hecho de vivir en un monasterio. Cuando los demás monjes trataron de explicarle que Lutero había orado correctamente, les preguntó qué dice Dios en el cuarto mandamiento. Se negó a dejarse convencer que era bueno para su hijo haberse hecho monje. Pero pocos años después, cuando Lutero fue enviado fuera del monasterio en calidad de sacerdote, su padre se sintió más complacido y lo perdonó. Y más tarde, aún cuando Lutero hizo caso omiso de todas las reglas del claustro y se casó, la satisfacción del padre fue completa, pues siempre se había opuesto a una vida del claustro. Cuando Lutero entró al monasterio, la puerta se cerró tras él, quedándole al frente un capítulo oscuro y penoso de su vida. No fue la pereza ni la glotonería lo que lo indujo a hacerse monje, sino un terrible miedo a la muerte. Por esa razón se sentía muy ansioso de obedecer todas las reglas y convertirse en un monje piadoso. Antes de ser admitidos a la orden, los candidatos eran puestos a prueba por algún tiempo. Aparentemente, los monjes de ese monasterio estaban decididos a hacer que el hermano Martín soportara su ración completa de dificultades. El hecho de que tuviera una buena educación en nada habría de aliviar su carga. Tenía que ser portero y leñador, tenía que barrer la iglesia, tocar la campana y hacer muchas otras cosas. A menudo, cuando había terminado su trabajo, se sentaba a estudiar su libro solo para escuchar lo que le decían: sacum per nacum, a la calle con la mochila de mendigo. Eso da mejor resultado. Mansamente, calladamente, en su hábito de monje, iba de casa en casa con su mochila de mendigo. A menudo, al regresar al monasterio, había órdenes de salir de nuevo sin dilación. Terminó por fin el periodo probatorio y el abad se ocupó de que Martín pudiera vivir más pacíficamente. Era su celda un pequeño cuarto con una ventana que daba sobre un jardín. Hasta tiempos recientes, en 1882, uno podía lograr que le mostraran la silla y la mesa usada por Lutero y la Biblia que estudiaba con tanta diligencia. En su cuarto estudiaba, oraba y vigilaba, y también se azotaba y torturaba, peleando contra sí mismo. Quería él sufrir y soportar dolores, pues pensaba que en esa forma podría librarse de sus pecados y alcanzar el cielo. Su comida consistía, por lo regular, de un pedazo de pan y un arequipe. A menudo, sin embargo, se privaba aún de eso, pasando días sin probar bocado. A veces se interesaba tanto en sus lecturas y estudios que se olvidaba de alguna de otra regla del monasterio. Cuando se daba cuenta de ello, se sentía en la obligación de castigarse a sí mismo severamente. A pesar de todo eso, continuaba atormentándolo la preocupación incesante de que no estaba adelantado en santidad y pureza. En una ocasión estuvo 7 semanas sin dormir. Fue en ese periodo de lucha incesante, sin gozo y sin descanso, con sobrada razón pudo decir más tarde: es muy cierto que fui un monje piadoso, y es difícil expresar cuán estrictamente seguí las reglas de la orden. Si hubiese sido posible para un monje entrar al cielo por el hecho de ser monje, con toda seguridad allí habría entrado yo. Mis compañeros de monasterio que me conocen pueden dar testimonio de ello. Si aquella vida hubiese durado mucho más, me habría torturado a mí mismo hasta morir con vigilias, rezos y otras obras. A pesar de todo eso, me sentía en tal congoja y desesperación que llegué a pensar que Dios nunca se apiadaría de mí.
Lo que Lutero y los demás monjes habían olvidado es que Dios no se complace en la muerte del impío, ni en la tortura que se imponen a sí mismos los hombres, tratando de ganar su favor. No fue cosa fácil para Lutero comprender que las mejores de las buenas obras que uno nada contribuyen hacia la adquisición de la paz y la vida eterna. La vida severa del monasterio no hacían al hombre santo y perfecto, por el contrario, Lutero parecía descubrir más y más pecado en su desdichado corazón. A menudo le asaltaba el pensamiento de que se había impuesto una tarea imposible y clamaba por ayuda a la Virgen María y a Santa Ana. La angustia de su alma era muy honda y real, y Lutero se desanimaba de ver que no recibía paz de los santos a los cuales rezaba. Durante muchos años, la Iglesia de Roma había enseñado al pueblo acerca de los méritos, la ayuda y la intercesión de los muchos santos. Esta fue una de las doctrinas cuya falsedad demostraría Martín Lutero más tarde, pues él descubrió con su Biblia que el pecador recibe su ayuda directamente del Salvador, cuyos méritos son los únicos que pueden salvar. Lutero estudiaba su Biblia con tanto detenimiento que sabía exactamente dónde encontraría cada pasaje. Leía también fielmente los escritos de San Agustín, pero aun cuando leía en la Biblia palabras tan claras y consoladoras como el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley, no las entendía aún correctamente. De acuerdo con la manera en que había sido educado, esas palabras no significaban lo que decían. Las enseñanzas de los eclesiásticos hacían que la obscuridad rodeara los pasajes que podrían haber ayudado al que buscaba la verdad. Con el correr del tiempo en el monasterio, Lutero llegó casi a la total desesperación. En una ocasión se mantuvo en encierro solitario durante varios días para castigarse a sí mismo. Un compañero se inquietó por su ausencia y llamó a la puerta. No hubo contestación. Finalmente forzaron la puerta. Lo encontraron inconsciente en el piso, sin señales de vida. Mientras trataban de hacer que volviera en sí, algunos tocaban y cantaban, pues sabían lo amante que él era de la música. Al cabo, el hermano Martín abrió los ojos, pero el desconsuelo se apoderó de él nuevamente, pero su corazón no había encontrado aún la paz. Su mente y su corazón estaban tan ocupados con la idea de ciertas cosas que había de hacer y con los rigores y la severa disciplina a que había de someterse, que no quedaba sitio en ellos para las buenas nuevas del Cordero que llevó sobre sí todo el pecado del mundo. No fue sino cuando esas nuevas sonaron en su corazón que Lutero encontró paz, poder y vida nueva. Pero todavía para ese tiempo el hermano Martín estaba tratando de hacerlo todo él solo, por lo cual no se percataba de que Dios también estaba tratando de darle el consuelo que él necesitaba y que podía tener con solo pedirlo. Casi todos los demás monjes no podían comprender por qué Lutero se mostraba tan deprimido y llegaron a considerarlo un tanto raro. Pero había también algunos quienes habían sucedido algo parecido y estos comprendían la naturaleza de su aflicción. Un viejo monje recordó a Lutero que en el tercer artículo confesamos: creo en el perdón de los pecados. Este monje consoló a Lutero diciéndole que Dios perdona con seguridad nuestros pecados por medio de su gracia. Un hombre especialmente fue de gran ayuda y dirección. Fue Juan Staupitz, superintendente de varios monasterios, quien visitaba a menudo aquel en el cual Lutero vivía. Sentía él gran simpatía por el joven monje, tan deprimido en espíritu. Quiero saber la naturaleza de la congoja que agobia a Lutero, y se lo fue explicando poco a poco. El superintendente había pasado por una experiencia parecida, por lo cual podía comprender cómo se sentía Lutero. No te atormentes con tus pecados. Échate en los brazos del Salvador, le dijo. Confía en Él, que Él murió por ti. Esto consoló a Lutero por algún tiempo,
Pero de nuevo volvieron los viejos temores. El superintendente le preguntó si había algún pecado en particular que lo preocupaba más que otros. Lutero solo pudo decir: mi culpa, mi culpa, mi culpa. Consideraba él su vida entera como un pecado. Aun cuando había llevado una vida ejemplar, Lutero tenía una conciencia sensitiva en extremo. Juan Stapisch trató de animarlo hablándole de Jesús y su misericordia para con los pecadores. Dios está irado contigo, le dijo, solo ámalo, pues Él te amó primero. Gradualmente, Lutero comenzó a entender la palabra de Dios más y más claramente. Leía y estudiaba asiduadamente su Biblia, cada uno de cuyos pasajes le parecía bueno y maravilloso. Su corazón se aferró a un versículo: el justo por la fe vivirá. Lo abandonaron las dudas y el camino surgió ante él con claridad. De repente se dio cuenta de que no había necesidad de luchar y torturarse tratando de lograr algo que le proporcionara la vida eterna. Cristo había logrado eso ya. Cristo lo había hecho de una vez y para siempre. Cuando Lutero se dio cuenta de esto, lo embargó el deseo de conocer a Jesús más íntimamente, servirle, amarle y aún morir por él, de ser eso necesario, y vivir con él eternamente. Y fue así como Lutero recibió iluminación en cuanto a su salvación. Ni un estudio diligente, ni la severa disciplina del monasterio habían logrado hacerlo sentirse en paz con Dios. Dios mismo le dio su paz a través de su palabra. Lutero sentía ahora el deseo de dedicarse de lleno al estudio de la palabra de Dios. Comprendió que, aunque difíciles, sus pruebas le habían resultado beneficiosas. Dijo él: ha sido la voluntad de Dios, como ahora lo veo, que viniera yo a familiarizarme por experiencia propia con el conocimiento de las escuelas superiores y la santidad de los monasterios, de modo que la gente impía no pueda vociferar contra mí, su adversario, acusándome de condenar cosas de las cuales nada conozco. Al cabo de 2 años en el monasterio, Lutero había de ser ordenado sacerdote. El abad quería que así fuera, pues opinaba que Martín estaba bien preparado. Los otros monjes también lo deseaban, pues habían venido a profesarle respeto como monje piadoso e instruido. Como sacerdote sería llamado el Padre Martín, y los monjes aceptarían con regocijo su dirección. Para Lutero era aquella una manifestación de la voluntad de Dios. Sentía grandes deseos de guiar a otros hacia la verdad que él había descubierto. Se hicieron los planes para la ordenación. Su padre y varios de sus amigos fueron invitados y el acto se llevó a efecto en la catedral de Erfurt en febrero de 1507. Lutero había entrado al monasterio con la idea de librarse de terribles castigos. Ahora amaba a Dios y estaba convencido de que todos sus pecados fueron perdonados en Cristo. Su deseo era servir a Dios toda su vida. Conociendo el camino de la salvación, quería mostrarlo a otras personas y esparcir las buenas nuevas por todas partes. Pero Dios tenía reservado para Lutero una oportunidad mejor para que le sirviera. No era su voluntad que Lutero permaneciera en el monasterio. Una lámpara se enciende y se coloca en lugar alto para que alumbre. 1 año después de su ordenación, Lutero dejó el monasterio para convertirse en profesor de una universidad donde le esperaban mayores oportunidades de servicio.